Era uno de esos viajes largos, de esos que te dejan demasiado tiempo para pensar y mirar hacia atrás en tu vida. Mi trabajo como trailero siempre ha sido una constante, un escape de la rutina diaria, pero también una forma de perderme en las horas interminables de carretera. Algunas veces me sentía como si la carretera misma fuera un ente viviente, siempre cambiando, siempre lista para mostrarte algo nuevo, algo que no deberías ver. Aquella vez estaba cruzando Aguascalientes, un tramo desierto y plano que siempre me había resultado tranquilo. Con el motor rugiendo bajo mis pies y el camino extendiéndose hacia el horizonte, todo parecía normal. Era de noche, como suelen ser mis viajes más largos. Las luces del camión cortaban la oscuridad como cuchillos, y a lo lejos solo se veían las siluetas borrosas de montañas. El aire era fresco, casi frío, y las estrellas arriba brillaban sin competencia. A mi lado, en el asiento del copiloto, estaba mi termo de café casi vacío. No me gusta beberlo cuando está frío, pero no había tenido oportunidad de detenerme. Los contratos son estrictos y las entregas no esperan. Sin embargo, había algo más en el aire esa noche, algo que no pude identificar de inmediato, pero que me hizo sentir incómodo. Fue un pequeño escalofrío, algo que me recorrió la espalda sin razón aparente. Pasaron los minutos, las horas, y seguí conduciendo, dejando que el murmullo del motor y el suave balanceo del camión me mantuvieran despierto. Pero entonces lo noté. A un lado de la carretera, bajo las luces de mi camión, mi sombra se proyectaba de forma extraña en el suelo. Al principio pensé que era solo la iluminación, tal vez una combinación de las luces del camión y el ángulo en que caían. Sin embargo, cuanto más la observaba, más claro se hacía. La sombra no estaba del todo sincronizada conmigo. Recuerdo haber movido el brazo hacia la palanca de cambios y mi sombra, proyectada en el pavimento, hizo lo mismo, pero con un pequeño retraso. Mi corazón se aceleró al notar el desfase. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada, me dije a mí mismo. Estaba agotado, sí, pero no tanto como para alucinar. Decidí probar algo más. Moví la cabeza ligeramente y mi sombra lo imitó, otra vez con un leve retraso. Era como si estuviera imitando mis movimientos, pero no de forma natural. Me reí nerviosamente tratando de convencerme de que era solo una ilusión, pero no podía apartar los ojos de esa cosa oscura que se deslizaba bajo mí, moviéndose como si tuviera vida propia. «No es nada, solo estoy cansado», murmuré en voz alta, tratando de espantar el miedo que comenzaba a subir por mi pecho. Seguí conduciendo, tratando de ignorar lo que acababa de ver, pero la sensación no desaparecía. Cada vez que echaba un vistazo a mi sombra, ahí estaba, siguiéndome, imitando cada uno de mis movimientos con ese retardo que me erizaba la piel. Intenté no mirarla, pero era imposible. Finalmente, decidí parar en una gasolinera. Ya estaba planeando hacerlo de todos modos. Necesitaba repostar y tomar un descanso. Al bajar del camión y sentir el frío aire de la noche, me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. No había nadie más en la estación, solo las luces fluorescentes parpadeando débilmente. Y claro, mi sombra, proyectada por las luces del estacionamiento. Miré hacia el suelo y el sudor comenzó a correr por mi frente. Mi sombra seguía ahí, imitando cada uno de mis movimientos. Pero esta vez, cuando levanté la mano para rascarme la cabeza, mi sombra no lo hizo al mismo tiempo. Se quedó quieta por un instante, como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego, lentamente, muy lentamente, levantó su brazo después de que yo ya había terminado el gesto. El miedo me golpeó en el estómago como una patada. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, manteniendo la vista fija en esa cosa. Podía jurar que se movía por sí sola. Tomé aire y decidí alejarme del camión. No podía quedarme ahí. Tenía que hacer algo, pero ¿qué se supone que haces cuando tu propia sombra comienza a actuar como si tuviera voluntad propia? Llamé al dependiente de la gasolinera. Un tipo joven, distraído, que apenas levantó la vista cuando le pregunté por indicaciones para llegar al próximo pueblo.
Mientras me explicaba, traté de actuar normal, pero mis ojos seguían volviendo al suelo, a la sombra que ahora parecía más viva. Estaba fuera de lugar, como si ya no fuera mía. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó el chico, notando mi nerviosismo. Sí, solo cansancio, respondí rápidamente, aunque no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Terminé mi conversación y me subí de nuevo al camión, decidido a llegar al siguiente pueblo, donde pudiera descansar de verdad. Sin embargo, la carretera parecía cada vez más hostil. Cada kilómetro que avanzaba, sentía que algo no iba bien. Mi sombra, que podía ver reflejada vagamente en los espejos, se movía como si me estuviera observando. No seguía el patrón normal de una sombra, era como si esperara a que yo hiciera algo. El tiempo pasó, pero mi miedo no disminuía, de hecho, empeoraba. Cada movimiento que hacía, mi sombra lo replicaba, pero siempre con ese retraso incómodo. En cierto momento, decidí hacer algo irracional. Frené bruscamente el camión en medio de la carretera, apagué las luces y me quedé en silencio. Quería ver si la sombra seguía allí, si aún se movía sin mí. Me bajé del camión lentamente, con las piernas temblando. Todo estaba oscuro, apenas podía ver más allá de mis pies, pero ahí estaba, mi sombra, o lo que quedaba de ella, estirada sobre el pavimento. Parecía observarme, esperando. Hice un gesto rápido con la mano y la sombra lo replicó, pero con ese maldito retraso, como si estuviera burlándose de mí. De repente, algo cambió. Mi sombra comenzó a moverse antes que yo, tomando la iniciativa. Mis ojos no podían creer lo que estaba viendo. No había hecho ningún gesto y, sin embargo, la sombra alzó la mano, luego bajó el brazo, se giró y empezó a moverse como si tuviera su propia voluntad. Retrocedí aterrorizado, con el corazón latiendo en mi garganta. No sabía qué hacer. ¿Qué eres?, grité, mi voz resonando en la carretera vacía. Nadie me respondió, por supuesto, pero la sombra se detuvo. Por un instante, todo quedó en silencio, y luego, lentamente, la sombra comenzó a moverse hacia mí, deslizándose sobre el pavimento, como si fuera una mancha de aceite que avanzaba con intención. Corrí hacia el camión, subí de un salto y arranqué, pisando el acelerador con toda la fuerza que tenía. Sentí el sudor corriendo por mi rostro mientras el motor rugía y la carretera se estiraba ante mí. Pero ya no estaba solo en esa carretera, lo sabía. Mi sombra, esa cosa oscura, seguía conmigo, fuera lo que fuera, y no podía escapar de ella. No sé cómo llegué al siguiente pueblo, pero lo hice. Aparqué el camión en una estación de servicio y me encerré en la cabina, sintiendo que el terror seguía pegado a mi piel como una sombra misma. Mis manos temblaban y no podía dejar de mirar mis propios movimientos, esperando ver si esa cosa volvería a aparecer. Aquella noche no dormí, no podía. Desde entonces, cada vez que conduzco de noche, siento que algo me observa, que algo me sigue. Y en ocasiones, cuando bajo del camión y veo mi sombra proyectada por las luces, siento que ya no soy yo quien la controla. Siento que, en cualquier momento, podría empezar a moverse de nuevo por su cuenta. Y no sé qué hará cuando lo haga. Dicen que los caminos de Michoacán guardan historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Por lo general, los traileros compartimos relatos en cada parada, con el café humeante y los motores apagados, como si al apagarse también se silenciaran los ecos de lo que hemos visto en la carretera. No todos creen en fantasmas o apariciones, pero después de aquel viaje ya no puedo negar lo que vi, aunque me siga costando aceptarlo. Era una noche lluviosa, de esas que parecen interminables, donde el agua azota los cristales con una furia tal que te preguntas si el cielo se ha roto. Ya había manejado muchas noches bajo la lluvia, pero esa era diferente. Mi carga debía entregarse en el puerto de Lázaro Cárdenas y el camino, aunque largo, no me preocupaba demasiado. Michoacán es territorio conocido, o al menos eso creía. Desde que me convertí en trailero, la carretera se volvió mi segunda casa.
Los días de estar con la familia o simplemente tener una rutina en tierra firme quedaron atrás. Ya no recordaba la última vez que me senté a una mesa que no fuera de un comedor de paso. La carretera tiene esa manera de transformarte, de convertirte en alguien que vive al margen del mundo. Mi vida giraba en torno a esos viajes interminables y esa noche no iba a ser diferente, o al menos eso pensé. El viaje comenzó tranquilo, con el cielo oscuro y las primeras gotas que pronto se convirtieron en una tormenta. Mientras atravesaba los bosques de Michoacán, me concentraba en las curvas cerradas, esas que uno conoce de memoria. Los faros apenas penetraban la cortina de agua que caía sin cesar, y los limpiaparabrisas hacían un esfuerzo por mantener el vidrio despejado. La monotonía del ruido del motor, mezclado con la lluvia, me relajaba hasta que todo cambió. Fue justo al entrar en una de las tantas curvas de la carretera cuando algo me llamó la atención. Primero pensé que era un reflejo o el agua acumulada, pero conforme las gotas golpeaban el parabrisas, la imagen comenzó a hacerse más clara. Al principio no quise creerlo, no podía ser posible, pero allí estaba, en el cristal, como si las gotas de lluvia comenzaran a formar una figura. La primera vez que la vi, era solo una sombra, una mancha que se deslizaba en la superficie del vidrio, pero con cada kilómetro que avanzaba, la figura tomaba forma, lentamente, como si alguien estuviera detrás del cristal, observándome. Me erguí en el asiento, ajustando el retrovisor, como si el movimiento me fuera a sacar de ese estado de incredulidad. Limpié el parabrisas, esperando que la figura desapareciera. Pero cuando lo hice, solo se desvaneció por un segundo antes de regresar con más nitidez. El agua sobre el vidrio formaba una silueta humana. Intenté no perder la concentración en la carretera. Ya había escuchado historias sobre cosas extrañas que podían pasar en esas rutas, pero nunca había sido de los que se dejaban llevar por cuentos. Sin embargo, mientras más lo ignoraba, más parecía la figura volverse nítida. El contorno se hizo más definido y pude ver lo que parecía ser un rostro con ojos que me observaban desde la lluvia. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí cómo mi piel se erizaba bajo la camisa húmeda por el sudor frío. ¿Qué demonios es eso?, murmuré para mí mismo, aferrándome al volante. Pasaron minutos, o quizás fueron solo segundos, pero cada vez que intentaba limpiar el cristal, la figura desaparecía solo para reaparecer con más detalle, como si la lluvia misma estuviera moldeándola. Aceleré un poco, pensando que tal vez la velocidad y el viento lograrían barrerla. Pero nada, seguía allí, observándome. Llegué a un tramo recto y pensé que tal vez un cigarro me calmaría los nervios. Con una mano en el volante, busqué el paquete en mi chaqueta, pero antes de que pudiera encenderlo, escuché un golpe seco en el parabrisas. No era una piedra ni una rama, era algo más sólido. El sonido retumbó por todo el camión y mi corazón dio un brinco. ¿Qué carajos fue eso?, grité, como si al hablar en voz alta pudiera romper la tensión que sentía. Miré hacia el parabrisas y entonces la vi claramente. La figura había cambiado. Ya no era solo una sombra amorfa, ahora era el reflejo de una persona, un rostro definido, pálido, con ojos oscuros que me observaban. Tenía la boca abierta, como si intentara decirme algo, pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando esos ojos parpadearon. No eran parte de la lluvia. Estaba allí. Estaba viva. No puede ser. Esto no es real, me repetía a mí mismo. Pasé el limpiaparabrisas una y otra vez, pero la figura seguía allí, mirándome. Aceleré, como si el hecho de llegar más rápido a mi destino pudiera alejarme de esa cosa. Pero no había escapatoria. La figura no desaparecía, y cada vez que intentaba enfocarme en la carretera, sentía su mirada fija en mí. De pronto, el camión comenzó a fallar. Las luces delanteras titilaron y el motor emitió un sonido extraño,
como si algo lo estuviera ahogando. Miré el tablero, pero todo parecía estar en orden, excepto la lluvia. Se intensificó de tal forma que parecía que estaba manejando a través de una cascada. La figura en el parabrisas se movió, o al menos eso parecía. Sus manos se levantaron, como si intentara alcanzarme. Ya no podía seguir conduciendo. La adrenalina me invadió, y el miedo que sentía era tan palpable que decidí detenerme en un costado de la carretera. Apagué el motor, esperando que al hacerlo la figura desapareciera. Pero cuando me detuve por completo, el silencio que quedó tras el rugido del motor fue peor. Respiré profundamente, tratando de calmarme, mientras las gotas continuaban cayendo sobre el parabrisas, formando la figura que ahora parecía mirarme más intensamente que nunca. Encendí las luces internas del camión, pensando que tal vez la claridad disiparía esa imagen, pero fue inútil. La figura seguía allí. Salí del camión, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Abrí la puerta y la lluvia me empapó de inmediato, pero no me importó. Me acerqué al parabrisas, pasando la mano por el vidrio para limpiar las gotas, pero cuando lo hice, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Volví a entrar al camión, empapado y temblando. Me senté al volante, encendí el motor y miré al parabrisas nuevamente. La figura ya no estaba, pero el sentimiento de ser observado no se había ido. Continué el viaje con la sensación de que algo o alguien me seguía. Recuerdo bien que la tarde había sido tranquila. Llevaba una carga ligera de alimentos a un pequeño pueblo al sur. El clima estaba despejado, el motor del camión rugía como siempre, y el sonido de la radio me mantenía despierto mientras atravesaba los caminos serpenteantes de la sierra. Todo era normal, o al menos así lo parecía. Esa noche decidí tomar una ruta que no había recorrido muchas veces, pero que me ahorraría un par de horas. Se trataba de una carretera antigua poco transitada, que atravesaba una serie de túneles cortos en medio de las montañas. Uno de mis colegas me había advertido que evitara esa ruta de noche, no porque fuera peligrosa en términos de seguridad, sino porque algunos camioneros decían que pasaban cosas raras. Yo nunca creí en esas historias, pero ahora desearía haber escuchado su consejo. La entrada del túnel era un arco oscuro en medio de la roca. Encendí las luces del camión y bajé un poco la velocidad, como siempre hacía al entrar en estas estructuras. Al cruzar la primera parte, noté que las paredes del túnel estaban más húmedas de lo que recordaba. Goteaban agua de forma constante, como si acabara de pasar una tormenta, aunque afuera el cielo seguía despejado. No le di mucha importancia al principio, pero conforme avanzaba, el goteo se convirtió en charcos, y esos charcos empezaron a crecer rápidamente. En un par de minutos, las llantas del camión ya chapoteaban en el agua que cubría el piso del túnel. «¿Qué carajos?», murmuré, encendiendo los limpiaparabrisas, aunque no había lluvia. Seguí avanzando, esperando que el túnel terminara pronto, pero el agua continuaba subiendo. Estaba hasta los tobillos cuando miré por la ventana hacia el retrovisor y noté algo perturbador. El agua detrás de mí parecía haber desaparecido. Solo estaba inundada la parte en la que me encontraba. Aceleré un poco, pero el agua no dejaba de subir. La sentí llegar hasta el borde de la puerta y luego más arriba hasta cubrir las luces frontales del camión. El túnel, que hasta entonces había estado en total oscuridad, comenzó a reflejar el brillo pálido de los faros bajo el agua, dándome la sensación de estar sumergido en algún lago profundo. Comencé a sentir el pánico. El túnel no era tan largo, o al menos eso pensaba. Sin embargo, parecía que no había final a la vista. El agua llegaba ya hasta el parabrisas, y podía escuchar cómo el motor luchaba por mantenerse encendido. «No puede ser», me dije, con la voz temblorosa. Justo cuando pensé que el agua me atraparía, vi una luz al final del túnel. Era la salida, pero aún estaba a varios metros de distancia. Aceleré lo más que pude, sintiendo cómo el camión empezaba a flotar.
como si las llantas ya no tocaran el suelo. El camión se inclinaba de un lado a otro y el miedo me invadió. Sentí cómo el agua presionaba las ventanas, como si quisiera entrar. Sabía que, si el motor fallaba en ese momento, no habría forma de escapar. Mis manos temblaban sobre el volante y mis pies apenas respondían al acelerador. A pesar de eso, mantuve el control, concentrado únicamente en salir de ese infierno acuático. Cuando el camión cruzó el umbral de la salida del túnel, el agua desapareció. Así, de repente. De estar sumergido hasta el techo, pasé a un camino seco y polvoriento en un abrir y cerrar de ojos. No había ni una gota en el camión, ni en el suelo. El motor seguía rugiendo como si nada hubiera pasado. Detuve el camión al borde del camino. Mi corazón latía con fuerza y no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver el agua fluyendo por la boca del túnel. Pero no había nada. Todo parecía completamente normal, como si lo que había vivido solo fuera una alucinación. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté en voz alta, aunque no esperaba una respuesta. Encendí un cigarrillo con manos temblorosas y me quedé ahí unos minutos, tratando de calmarme. Miré el reloj del tablero. No había pasado mucho tiempo desde que entré al túnel, pero para mí fue como una eternidad. Después de unos minutos decidí seguir adelante. No quería quedarme cerca de ese lugar ni un segundo más de lo necesario. A los pocos kilómetros encontré una pequeña estación de servicio. No estaba en mis planes detenerme, pero necesitaba un momento para procesar lo que acababa de vivir. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de coches y otro camión estacionado al fondo. Me estacioné, apagué el motor y entré al local para comprar un café. El hombre detrás del mostrador me miró con curiosidad mientras me servía. «¿Todo bien, amigo? Pareces haber visto un fantasma». «Algo así», le respondí, tratando de sonreír, pero mi mente seguía en el túnel. Decidí contarle lo que me había pasado. Quizá era solo una casualidad, o tal vez él había escuchado algo similar de otros conductores. «No me lo vas a creer, pero hace un rato pasé por un túnel que se empezó a llenar de agua. Estaba a punto de ahogarme y de pronto, al salir, el agua desapareció como si nunca hubiera estado ahí». El hombre dejó de limpiar el mostrador y me miró fijamente, como si mi historia lo hubiera afectado de alguna manera. «¿Por cuál túnel pasaste?», me preguntó con el ceño fruncido. «Es el que está a unos kilómetros atrás, en la carretera que viene de la sierra. No sé cómo se llama, pero es antiguo, oscuro, casi nadie lo usa». El hombre asintió lentamente. «Ese túnel, muchos camioneros no lo cuentan, pero han pasado cosas extrañas ahí. No es la primera vez que alguien menciona lo del agua. Hace años, cuando se construyó, una tormenta lo inundó por completo y hubo un accidente. Un camión se quedó atrapado dentro y el conductor nunca salió. Dicen que desde entonces, a veces, el túnel vuelve a llenarse de agua, como si estuviera reclamando otra víctima». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si creerle, pero algo en su tono de voz me hizo pensar que hablaba en serio. «¿Y qué se supone que debo hacer si vuelvo a pasar por ahí?», le pregunté, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. El hombre me miró con gravedad. «No vuelvas, es lo único que te puedo decir. Evita esa ruta, especialmente de noche. Y si alguna vez ves que el agua empieza a subir, no te detengas. Sigue avanzando, o podría ser el siguiente». Terminé mi café en silencio y poco después volví al camión. La sensación de peligro no me abandonaba, pero al menos ya sabía que no estaba loco, que otros también habían vivido algo similar. Desde esa noche, nunca volví a tomar esa carretera. Esa noche salí desde Zacatecas, con una carga de frutas frescas. Sabía que tenía que llegar antes de que el sol saliera para evitar las altas temperaturas que arruinan el producto.
Era una ruta que había hecho infinidad de veces. Conocía cada curva, cada pequeña desviación y hasta los puntos en los que podía detenerme a descansar un rato. Pero en esa ocasión las cosas fueron distintas. Había pasado por la última gasolinera y, según mi cálculo, en menos de 2 horas estaría llegando a mi destino. La carretera se encontraba prácticamente desierta, lo cual era algo común a esas horas. Encendí la radio, pero no había nada interesante, solo ruido. Lo apagué y encendí un cigarro para mantenerme despierto. Me gustaba viajar solo. La soledad de la carretera me daba una paz que no encontraba en ningún otro lado. El aire nocturno era fresco, cortando el calor que había quedado del día. Con la luna llena iluminando el camino, podía ver claramente hasta varios metros adelante. Fue en ese momento cuando lo vi. Al principio no le di importancia. Solo era un hombre parado al borde de la carretera, casi en la línea divisoria del pavimento. Iba vestido con ropa oscura y no parecía estar haciendo nada más que observar la carretera. Me sorprendió porque en esa zona, tan lejos de los pueblos cercanos, no era común ver a nadie a esas horas. Frené un poco el camión, más por precaución que por otra cosa. Podía ser alguien buscando ayuda o simplemente alguien perdido. Pero cuando lo rebasé, algo en mí se sintió mal. No sé si fue su postura completamente inmóvil o el hecho de que no hizo el más mínimo esfuerzo por mover la cabeza para verme pasar. Solo se quedó ahí, mirando al vacío. Seguí conduciendo, pero la sensación incómoda no se me quitaba de la cabeza. No es normal que alguien esté parado en medio de la nada a esas horas. 10 minutos después, lo volví a ver. El mismo hombre, en la misma posición. Me dije que era imposible. ¿Cómo puede ser que lo haya vuelto a ver si no he dado la vuelta ni he cambiado de camino? Pensé en detenerme, pero un instinto, uno profundo y antiguo, me lo impidió. Así que solo seguí manejando, esta vez acelerando un poco más. Conforme pasaban los minutos, mi inquietud crecía. Mantuve los ojos bien fijos en la carretera sin querer mirar hacia los lados. Pero la curiosidad fue más fuerte que yo. Cuando alcé la vista al espejo retrovisor, lo vi de nuevo. Ahí estaba, parado, a la misma distancia que antes, aunque yo no había disminuido la velocidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible? Yo iba a más de 100 kilómetros por hora. Ese hombre debería estar muy atrás, perdiéndose en el horizonte. Pero no, él seguía ahí. Frené de golpe y miré a mi alrededor. No había nadie. El silencio era tan profundo que podía escuchar el motor del camión vibrando levemente bajo mis pies. Respiré hondo y traté de calmarme. Quizás estaba cansado, quizás estaba viendo cosas que no eran reales. «No puedes estar viendo lo que crees», me dije en voz alta, tratando de convencerme. Decidí seguir, encendí el motor y aceleré. Esta vez no iba a parar por nada. Si veía algo más extraño, simplemente lo ignoraría. Pasaron unos minutos de calma. El viento que entraba por la ventana era fresco y relajante. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Lo vi por tercera vez. Estaba parado en el mismo lugar, exactamente como antes. Esta vez el miedo fue directo. Mis manos temblaban sobre el volante. El hombre no solo estaba parado, parecía estar esperando algo. Y lo peor de todo es que, sin importar cuánto avanzara, siempre estaba ahí, como si no me hubiera movido del lugar. Finalmente, decidí que tenía que confrontarlo. Bajé del camión con las luces del vehículo iluminando el asfalto. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, pero algo me detuvo a medio camino. No se movía, ni siquiera respiraba. «Oye», grité, pero no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Parecía una estatua, clavada en el mismo punto de la carretera. Volví a mi camión rápidamente. Esa cosa no era normal. Aceleré con todas mis fuerzas, con la esperanza de dejar atrás esa aparición. Al cabo de unos minutos, el hombre ya no estaba en mi espejo retrovisor. Sentí un alivio temporal. Me repetí que todo había sido un mal rato, una mala pasada de mi mente, el cansancio acumulado por tantas horas de trabajo. Pero,
Al doblar una curva, el miedo volvió a apoderarse de mí. Lo vi de nuevo. Estaba en el mismo lugar, en la misma posición. Ahora sabía que no era solo una ilusión. Era real y me estaba siguiendo, o peor, no me había dejado avanzar ni un solo metro. Aceleré, y con cada kilómetro mi desesperación crecía. La radio, que había estado en silencio hasta ahora, comenzó a emitir estática, un sonido agudo y molesto que llenaba la cabina. Intenté apagarla, pero no respondía. Parecía que algo más controlaba mi vehículo, algo que no me dejaba escapar. Pasaron varios minutos más, pero todo se volvió borroso. La carretera ya no parecía la misma. Las marcas del asfalto, las luces reflejadas, todo parecía distorsionado, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Y el hombre seguía ahí, a la misma distancia, sin importar cuánto acelerara. Mi desesperación se convirtió en terror puro. Sentí que no tenía salida, que estaba atrapado en esa carretera para siempre, condenado a ver a ese hombre una y otra vez. Ya no podía distinguir entre la realidad y lo que mi mente me hacía ver. Después de lo que parecieron horas, decidí hacer lo impensable. Apagué el motor. El camión se detuvo en medio de la carretera desierta. El silencio me envolvió como una manta pesada, sofocante. Me quedé sentado, esperando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sucediera lo que más temía. El hombre se movió. Todo estaba bajo control. Eso fue hasta aquella noche, en el tramo desolado hacia El Salto. El día había comenzado normal. Cargué el camión con mercancía y me dirigí hacia mi destino. Las primeras horas pasaron sin novedad, salvo por el calor sofocante que me obligaba a bajar la ventana de vez en cuando para sentir el aire seco golpeando mi rostro. Cuando cayó la noche, el paisaje cambió de manera inquietante. Lo que durante el día era vasto y seco, ahora parecía una extensión infinita de sombras, con montañas que se erguían como gigantes dormidos a lo lejos. Era una noche sin luna, una de esas donde solo ves lo que tu faro ilumina y el resto queda sumido en la oscuridad. De repente lo vi. Un auto cubierto de barro estaba estacionado al borde de la carretera. A simple vista parecía abandonado, pero algo no cuadraba. Era un sedán viejo, con la pintura desgastada, pero estaba tan cubierto de lodo que era imposible distinguir el color original. Lo más extraño era que sus luces delanteras parpadearon brevemente, como si alguien lo estuviera usando, aunque no había señales de vida. Bajé la velocidad instintivamente y me acerqué con cautela. No era raro ver autos abandonados en estas zonas rurales, pero este tenía algo diferente. Las ventanas estaban completamente empañadas desde el interior. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, algo que no había sentido en años. Decidí parar y bajar del camión. Quizá alguien estaba dentro, en problemas. Caminé despacio hacia el auto, escuchando solo el crujido de mis botas sobre la grava. Toqué la ventana del conductor y nada. Ningún movimiento. Me asomé por la ventana trasera y no vi nada claro. Solo barro y más barro cubriendo todo. Pero entonces lo vi. Una mano. No dentro del auto, sino impresa en el barro de la ventana. Como si alguien hubiera intentado salir y hubiera dejado su huella, arrastrando los dedos por el cristal. Me quedé congelado. ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que alguien respondiera desde el interior. No hubo respuesta. Entonces las luces delanteras del auto volvieron a parpadear, esta vez con más fuerza. Un destello rápido que iluminó el camino por un segundo, lo suficiente para notar algo más. Huellas frescas en el barro, como si alguien hubiera salido del auto y se hubiera dirigido hacia el monte cercano. El instinto me dijo que me alejara, pero algo más me empujaba a investigar. Me dirigí hacia las huellas que desaparecían entre los arbustos. Esto no es normal, me repetía en la mente, pero ya estaba comprometido. Era como si algo me llamara, como si necesitara respuestas. No tardé mucho en darme cuenta de que estaba en un terreno peligroso.
Los arbustos eran altos y el terreno fangoso, pero lo peor fue cuando sentí que no estaba solo. Primero fue un ruido, apenas un susurro, como el crujido de ramas. Luego, algo más tangible, un murmullo. Algo o alguien estaba hablando, pero no en un tono que pudiera reconocer. Un lenguaje que no había escuchado antes, o al menos no quería entender. Volví al camión lo más rápido que pude, el corazón latiéndome en la garganta. Al subirme, eché un último vistazo al auto cubierto de barro. Las luces ya no parpadeaban, estaban completamente apagadas. Decidí continuar, ignorar lo que acababa de pasar. Tal vez era solo un auto abandonado, o eso me decía a mí mismo para calmar los nervios. Pero mientras avanzaba por la carretera, algo me hizo frenar de golpe. A unos metros delante de mí, en el medio de la carretera, el mismo auto cubierto de barro estaba estacionado nuevamente. No había forma de que alguien lo hubiera movido tan rápido. Algo estaba muy mal. Mi instinto de supervivencia gritaba que diera la vuelta y me largara de allí, pero estaba atrapado. No había lugar donde maniobrar el camión en esa carretera estrecha y con el auto justo frente a mí, no podía avanzar. El terror comenzó a apoderarse de mí, un terror primitivo que nunca antes había experimentado. Tomé una decisión desesperada. Bajé de nuevo del camión, esta vez con la linterna en mano, y caminé hacia el auto. Quería ver qué estaba pasando, aunque algo me decía que no debía hacerlo. Las huellas seguían ahí, pero esta vez no solo estaban en el barro. Se extendían hasta el capó, como si alguien hubiera gateado sobre el auto, dejando marcas profundas en el lodo. Sentí el aire más pesado, cada respiración se hacía difícil. Llegué hasta la puerta del conductor y traté de abrirla, pero estaba bloqueada. Justo cuando iba a alejarme, escuché un golpe sordo desde el interior. Algo se movía dentro del auto. Retrocedí instintivamente, mi linterna temblaba en mis manos. Entonces lo vi. La figura de una mujer, su rostro cubierto de barro, pegada a la ventana del asiento trasero. Su mirada era vacía, pero sus manos golpeaban el cristal con desesperación. No podía gritar, pero su boca se movía frenéticamente, como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. Ella seguía golpeando, y entonces el auto comenzó a moverse. No era normal. No había nadie conduciendo, pero el auto empezó a avanzar lentamente hacia mí. La desesperación se apoderó de mí. Corrí hacia el camión y con manos temblorosas arranqué el motor. Pisoteé el acelerador, pero el auto seguía avanzando, cada vez más rápido. No me importaba si lo golpeaba, solo quería salir de allí. Con un último impulso, pasé al costado del auto, rozándolo, y seguí mi camino. Pero el miedo no desapareció. A medida que avanzaba, las luces del camión titilaban, y en el retrovisor vi algo que nunca olvidaré. El auto cubierto de barro, siguiéndome, sus luces parpadeando como si estuvieran conectadas a algo mucho más oscuro. Nunca supe qué ocurrió realmente esa noche en la carretera. Todo lo que sé es que no he vuelto a pasar por ahí desde entonces, y cada vez que veo lodo en el camino, un escalofrío me recorre la espalda, recordándome que hay cosas en esas carreteras que es mejor no investigar.